Vaticano dijo que en el acuerdo conjunto en particular evitará la evasión fiscal y facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los ciudadanos estadounidenses que llevan a cabo actividad financiera en la Ciudad del Vaticano, y claro, viceversa. A continuación, algunos de los párrafos del acuerdo. Este acuerdo, que es el primer acuerdo intergubernamental formal entre el Vaticano y los Estados Unidos, subraya el compromiso de ambas partes para promover y garantizar el comportamiento ético en los ámbitos financieros y económicos. Yo quiero que noten lo siguiente, mis queridos radioyentes, porque esta noticia es importante. Apocalipsis capítulo 13 en este momento en The Making. Sí. Déjeme decir de qué se trata. Estados Unidos, la Biblia en Apocalipsis 13 muestra que Estados Unidos, aquel cordero que le salen unos cuernos, es la segunda bestia de Apocalipsis, y que es la segunda bestia, con la primera bestia que representa al Vaticano o Roma, forman una alianza que la formaron incluso desde 1984, que le llaman la famosa alianza secreta. Esa alianza que formó Estados Unidos con el Vaticano, que cada día avanza más y va tomando más fuerza. Esa alianza dice que estos dos poderes hacen un acuerdo para lograr que nadie pueda comprar y vender. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Noten que aquí dice que el acuerdo entre las dos naciones es principalmente es para prevenir la evasión fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los ciudadanos estadounidenses que llevan a cabo en la Ciudad del Vaticano y viceversa. Ahora nota, garantizar el pago de impuestos y la prevención de la evasión de impuestos son de importancia económica. Luego de las palabras, luego de este acuerdo, el arzobispo Gallagher, el señor Kenneth Hackett, embajador de los Estados Unidos ante el Vaticano, hizo la siguiente declaración. La firma de hoy marca un paso significativo tanto para los esfuerzos de los Estados Unidos y el Vaticano para trabajar en colaboración hacia un estándar global. Un estándar global para combatir la evasión fiscal. Déjenme ahora hacer un paréntesis, mis queridos hermanos. En Puerto Rico hay aumentos por un tubo y 7 llaves en todos los impuestos. En Estados Unidos y otros países está pasando lo mismo. Yo quiero que usted sepa que la forma en que Estados Unidos y en Puerto Rico y en el mundo entero van a terminar con la evasión fiscal es con el dinero electrónico, el cambio de la moneda circulante, donde la moneda cambiará a un sistema electrónico. Nadie, ni el que vende hot dogs, perros calientes en la esquina o vende batatas en el otro lado, toda persona tendrá que utilizar un sistema electrónico. Y este acuerdo entre el Vaticano y Estados Unidos es significativo porque es el comienzo de lo que eventualmente se obligará a que nadie pueda comprar y vender. La única forma que el gobierno puede controlar el sistema económico y evitar la evasión total y completa a nivel no de Puerto Rico, mundial, a nivel del mundo, mundial, es este sistema nuevo global. Continúa diciendo la noticia. En la asociación con el Vaticano estamos trabajando en la construcción, oigan esto, Estados Unidos, en la asociación con el Vaticano estamos trabajando en la construcción. Óigalo, hermano, despierte, pueblo de Dios, abre los ojos y los oídos, escuchen. Estados Unidos, en asociación que el Vaticano, dice, estamos trabajando en la construcción de un sistema financiero mundial más fuerte, más estable y más responsable. Este acuerdo, Foreign Account Tax Compliance Act, es otro ejemplo de las relaciones estrechas y la colaboración entre el Vaticano y los Estados Unidos en temas globales. Este acuerdo, que es el primer acuerdo, voy a continuar leyendo. Dice, para evitar la evasión fiscal, ¿verdad? Garantizar el pago de impuestos y la prevención de la evasión de impuestos son de importancia económica crucial para todas las comunidades, ya que los ingresos fiscales y el gasto público son indispensables para que los gobiernos se conviertan en instrumentos de desarrollo y solidaridad, para fomentar el crecimiento del empleo, para sostener las actividades comerciales y de caridad, para proporcionar los sistemas de seguridad social,
los sistemas de seguridad social y la asistencia diseñada para proteger a los miembros más débiles de la sociedad. En el contexto de la globalización de la economía, es esencial fortalecer el intercambio de información con el fin de evitar la evasión de los impuestos, dijo el arzobispo Gallagher, secretario de las Relaciones con los Estados Unidos del Vaticano. Dijo lo siguiente: la firma de este acuerdo es sin duda un acontecimiento histórico. Esto se debe, de hecho, a que es la primera vez que el Vaticano y los Estados Unidos de América han celebrado un acuerdo intergubernamental formal y elevando así a un nivel aún más alto la amplia cooperación y la amistad que ya existe entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos. Ahora, quiero leer unas palabras de J.E. Wagner, de Joseph Wagner, pionero de la Iglesia Adventista, que dijo lo siguiente en relación al papado y el año de jubileo. Esto lo dijo Joseph Wagner hace más de 100 y pico de años. Dijo que cuando el Papa declara un año de jubileo, los políticos y los reyes y los principales gobernantes de las naciones empezarán a enviar regalos, y esta es una señal de que el papado ha recuperado el poder político que había perdido. ¿Cuáles son las dos entidades que componen el papado? La Iglesia y el Estado. La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene embajador en cada país, y en el Vaticano hay embajadores de todos los países. En 1798 el papado recibió la herida de muerte y perdió el poder político, y el hecho de que el papado haga un llamado al año del jubileo nos dice que las naciones están demostrando otra vez lealtad al papado. Entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016, el papado estará en recuperación rápida, y con todo esto el pueblo de Dios está profundamente dormido. Durante el jubileo, cuando el papado está en su mejor condición, es el tiempo cuando el papado va a atacar y destruir las libertades civiles y religiosas. ¿Quién ha sido siempre el enemigo de la Iglesia Católica? Los protestantes. ¿Y cuál es la única iglesia verdaderamente defensora del protestantismo? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la mayoría de los adventistas están ¿cómo? Dormidos. Roncando en la hamaca de la indiferencia. Exacto. Ahora solamente las personas que defienden y bien proclaman los verdaderos principios del adventismo son los verdaderos protestantes en estos últimos días, porque esos fieles no rendirán pleitesía al papado, y la gloria de Dios se unirá con las persecuciones para dar el fuerte pregón. Y vuelvo a citar Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Contra los santos y vencerlos, porque se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, porque los moradores de la tierra le entregaron su autoridad a la bestia para hacer cuanto quiso, ¿ves? Y le adoraron todos los moradores de la tierra, donde la Biblia ya le declara cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Porque aquí hay sabiduría, ¿verdad? Lo declara la palabra de Dios, y cuenta el número de la bestia, que su número es 666, número de hombre. Así que la palabra de Dios profetiza y habla todo esto, pero también presenta al pueblo que va a ser vencedor, que va a vindicar el carácter de Dios, va a vindicar su ley, va a vindicar su verdad, y va a vindicar incluso su sábado. Por eso es que incluso la misma Iglesia Católica, en esto que hemos estado hablando del domingo contra el sábado versus domingo, todo esto son verdades bíblicas que están ahí, que el romanismo estaba atacando. No solamente el aspecto de la economía, está entrando en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos religiosos, ni hablar. Y la adoración. En la adoración. Y por eso es que le dicen claramente, miren lo que le dice el padre Barley cuando declaró en su discurso en 1903, eso está registrado para la historia: hacemos bien en recordarle a los presbiterianos, a los bautistas, a los anglicanos, a los metodistas, a los protestantes y a todos los demás cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún momento y en ningún lugar en cuanto a la observancia del reposo dominical. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y todos aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Santa Iglesia Católica, un mandato del Papa. Son palabras fuertes. Del Papa. O sea, así que el plan maestro de la iglesia romana, ¿verdad? Del papado, del Vaticano, es controlar el mundo entero en términos de economía, en términos religiosos, y de imponer el domingo como un día de la familia. De hecho, tan impactante esto es así, que yo anoche, era casi las 2 de la madrugada de esta mañana, leyendo esa noticia, porque me quedaba todavía, no podía ni conciliar el sueño. Cómo en las reuniones dentro del cuerpo militar de los Estados Unidos, del Comando Sur, o sea, el que está en Texas, el más grande de los Estados Unidos, o supuestamente, ¿verdad? Dice el artículo supuestamente no, de Fox News, que está dando la noticia, está el video y todo, Fox News hablando y entrevistando a estas personas, donde dice que se les prohíbe, por ordenación de Obama, le prohíbe que todo líder religioso en el ejército
no se hable de religión y se elimina la religión y se va a eliminar hablar de religión y todo religioso va a ser condenado so pena de esto marcial, ley marcial, tribunal marcial, ¿verdad? Del ejército, incluyendo capellanes. Se le va a prohibir totalmente en la nueva estipulación, nueva ley que ellos van a aprobar para que ningún religioso ni nadie esté dentro del ejército. Eso es fascismo. Fíjate, una cosa. Ok, eran 3 noticias. Yo como siempre, a nosotros nos traiciona el tiempo. Desafortunadamente, hubo un tiempo que podíamos ir hasta las 12. Hoy no podemos ir hasta las 12. Pero quiero porque no quiero perder perspectiva. Y voy a mantener eso, pero yo quiero que ustedes sepan que Benedicto XVI, cuando él renunció, él dio unos viajes a Estados Unidos y el Papa George Bush le dijo: yo veo en los ojos de Benedicto, veo a Dios, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. En esta noticia de CENI, yo quiero que ustedes, por favor, miren, las 3 noticias que hemos estado, que voy a la tercera, que las estoy interrelacionando una con la otra. Por favor, noten que lo que Juan Pablo no pudo terminar, Benedicto trató de terminarlo, y lo que Benedicto no pudo terminar, ahora Francisco está entregándolo. Entonces, uno de los viajes que dio Benedicto XVI, noten, esto está en Zenit, la ZS 111112805 del 2011, de noviembre 28 del 2011, la seriedad de los desafíos de la Iglesia en América no debe ser menospreciada. Dice: Ciudad del Vaticano. A continuación le ofrecemos el discurso de Benedicto XVI dirigido a los obispos de Estados Unidos. Dice: un segundo, aunque igualmente importante propósito de mi visita pastoral, acuerden ahora que Francisco viene con su visita en septiembre, fue hacer un llamamiento a la iglesia en América, a reconocer a la luz de los dramáticos cambios sociales y del panorama religioso, la urgencia, noten, la urgencia y las exigencias de una nueva evangelización, de los laicos a impregnar el orden temporal con el espíritu del evangelio. América tiene una orgullosa tradición de respeto por el Sabbat. O sea, el sábado. Sí. O sea, el sábado dominical. Según él, ¿verdad? Este legado necesita ser consolidado como un llamamiento al servicio del reino de Dios y una renovación del tejido social de acuerdo con esta verdad inmutable. O sea, que el propósito de Benedicto, de Juan Pablo II y ahora de Francisco aquí en América es consolidar el domingo como día del Señor. Y aquí tengo esta otra noticia que salió más o menos igual, por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Que eso es, y dice aquí esta cita de CENI, que es una agencia católica, que esta autoridad de control de la economía se trata de una autoridad con un horizonte planetario, debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades. Mis hermanos, el papado viene a quitarnos la libertad de conciencia y dice la Biblia que le van a dar por un tiempito nomás poder sobre la economía y sobre los reyes de la tierra, pero eso no le va a durar mucho tiempo. Ahora, yo rápidamente quiero dejarles saber aquí esto siguiente. Yo tengo aquí frente a mí en la computadora a Tony Palmer, donde él dice que la protesta de Lutero causó que ahora hay 30.000 nuevas denominaciones. Y dice que él llegó a entender que la diversidad es divina, en la división lo que es diabólico, decía Tony Palmer. Y él dijo: yo le he dado la gloria que me diste, razón problemática para que sean uno. O sea que ahora todo esto de que sean uno es el plan papal para unir los protestantes con los católicos. Pero lo curioso de esto es que Tony Palmer declaró que en 1999 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo, que es verdad, yo me acuerdo de ese acuerdo, en 1999. Entonces, cuando él termina, dice que ese acuerdo de la Iglesia Luterana que se firmó en Alemania, en el mismo sitio donde Martín Lutero protestó, dice que eso trajo fin a la protesta de los protestantes, dijo él, ¿verdad? Y eso fue también hace poco, ¿verdad? Lutero creía, noten los embustes y cómo se cambia aquí el manejo de la información. Lutero creía que somos salvos por la gracia a través de la fe solamente. Entonces él dice amén.
somos salvos por la fe. La Iglesia Católica creía que somos salvos por las obras. Ok, creía, o sea, él lo está diciendo en tiempo pasado. Y esa era la protesta. Él dice que la protesta de Lutero era por la cuestión de justificación por la fe. Esa es la mentira más grande de este varón, porque jamás era solamente eso, fue por las indulgencias, 95 cosas. Fue 95 tesis. Y este hombre pretende que nosotros los protestantes ahora nos comamos el cuento que Martín Lutero solamente protestó por el mensaje de justificación por la fe. Este está manejando la información equivocadamente, pero sigo diciendo que él dice que era el fin de la protesta y que eso pasó en 1999 porque firmaron un documento la Iglesia Católica y la Iglesia luterana. Pero ¿saben qué? Miren lo que pasó después. Sí. Después de que Martín, noten eso, después de que hubo esa unión, esa firma, noten lo que salió en EWTN. O sea, cuando hubo el acuerdo de que supuestamente la Iglesia Católica había cambiado y que ya creen en el mensaje de justificación por la fe, que Tony Palmer junto con Kenneth Copeland y todos los demás trataron de dejarnos saber y el Papa aceptó, ay, sí, vengan ustedes donde mí, que yo soy José, yo los voy a alimentar, porque yo soy José. Noten lo que dice aquí. El Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563, dice así: si alguien dice que la gracia justificante no es otra cosa que la confianza, o sea, fe, en la misericordia divina, noten lo que dice la Iglesia de Trento. Digo, el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica todavía sostiene. Si alguien dice que la gracia justificante no es otra cosa que confianza, fe en la misericordia divina, que remite el pecado por la causa de Cristo, o que la confianza, o sea, la fe, nos justifica por sí solo, que sea anatema. Anatema quiere decir que sea maldito. O sea, que el Concilio de Trento declaró que cualquiera persona que creía que somos salvos por la fe sea maldito, sea anatema. Pues yo quiero decirle, ¿verdad?, que noten lo que el EWTN News, que es una agencia de noticias moderna, esto salió el 26 de marzo del 2001, que fue 2 años después de que se firmó el acuerdo. Dice, el Vaticano acaba de dar una precaución de acuerdo a la firma que hubo entre los católicos y luteranos sobre justificación, apuntando sobre el hecho de que esto tiene que ser entendido solamente a la luz de lo que acompaña de lo que la Iglesia, de la Santa Sede dice sobre este tema, ¿verdad? Dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Concilio Pontifical de la Unidad Cristiana también, junto con la firma de los luteranos con la Iglesia Católica, dice que la Santa Sede, relacionado a todos esos temas, acompañó un documento indicando que las enseñanzas del Concilio de Trento y de Vaticano I no fueron cambiadas, por lo que la Iglesia Católica no está alterando su posición relacionado a justificación por la fe, y esto fue publicado en EWTN News el 26 de marzo del 2001. Lo que este señor Tony Palmer el año pasado vino a decirle a Kenneth Copeland como un mensaje del Papa Francisco es una mentira, y fue una mentira para engañar. Y se cumple Daniel 8, 24 y 25. Dice que con su mano iba a engañar, y con su sagacidad y con paz. No le crean, el Papa está hablando de paz, porque lo que viene detrás es persecución. Y destrucción. Y de hecho, y cabe mencionar que 3 meses después que Tony Palmer hizo, muere Tony Palmer. Muere en un accidente de motora, mira. Nadie entiende eso, una cosa de un hombre joven. Increíble. Nadie entiende esas cosas. Es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, siempre he dicho, ¿verdad? No, que la vamos a pagar en la tele y la pagamos aquí en la tierra. Porque eso, la hora nos llega a todo en cualquier momento. De hecho, yo me puse a pensar, este hombre vino y en cuestión de nada muere. 3 meses. O sea, se pone a hablar, tú sabes lo que es mentir de esa forma y decirle que la protesta había parado. Es como si Dios hubiera dicho, tú dijiste que la protesta parado. Esto es profético, tú no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad, y mira, perdió la vida. Perdió la vida, una motora, una cosa siempre pensé simple. Que este hombre ha sido castigado por Dios. Mira, y perder la vida. El Espíritu de Dios se retiró de él. Eso es así. Mira, perder la vida en este tiempo, como muchas veces hemos repetido aquí por decenas y quizás cientos de veces, cuando uno muere o deja de respirar, ya sea por accidente, no importa, esa persona murió sellada para vida eterna o para muerte eterna.
O sea que estas verdades que estamos hablando, Julián, lo que está en juego es nuestra nuestro salvación. destino eterno. Exactamente. El de nosotros y de todos los que vivimos en el Así de planeta. serio es el asunto. Nosotros somos hermanos, somos iguales delante de Un Dios. asunto de vida o muerte pero eterno. es un asunto de vida o muerte, eso es así. Yo quiero dejarle... Mira sí, el versículo, dime. Julián. Mírame, Salmo 48, 14, dice, porque aquí que los reyes de la tierra se reunieron y todos pasaron, y se turbaron y se dieron prisa a huir, y los tomó allí temblor, dolor como mujer que da a luz, como vientos, con viento solano. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la misma muerte. Amén, Así que amén. Dios está a la cabeza de su pueblo. Eso es lo que dice este versículo. Ya, vamos para que no se vea como un tema separado, porque realmente tiene que ver la una cosa con el otro. Vamos a unir esto con los 144,000. Fíjate que en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 y en vez de hacerlo como dije, como algo separado, vamos a unirlo porque tiene mucho que ver. Claro que sí. Fíjate, hay una cuestión, nosotros estuvimos estudiando la semana pasada, que era la gloria de Dios. Y nosotros vimos ahí en Isaías 43:7, dice, para gloria mía los creí, los formé y los hice, donde dice que Dios creó el hombre para la gloria. Y vimos que allá en Éxodo 34, creo que fue, 34, donde, sí. y el 31, 34. donde que Moisés estaba allá y le dije, en el Sinaí le dice, muéstrame tu gloria, y el Señor le mostró su gloria y salió con una luz, y leímos 1 de Corintios, creo que era el capítulo 10, y 2 Salmo Corintios 8 capítulo también, 3, ¿te y acuerdas? el capítulo 2 Corintios 3:18, donde dice que mirando como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, o sea, de carácter en carácter, la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y entonces ya sabemos que la gloria de Dios es el carácter de Dios y que Dios tenía la intención y el objetivo de que sin que el hombre pecara, revelara tan plenamente el carácter de Dios que incluso aquel árbol del bien y del mal lo iba a quitar como una prueba y iba a llegar un momento en la eternidad de que Dios era imposible de que el hombre pecara. O sea, cuando el hombre llegara a la estatura del carácter de Dios, que era el plan original de Dios, entonces sin pecar, Cristo no hubiera tenido que venir, no hubiera tenido que morir ni nada de esas cosas, porque el propósito de Dios era que el ser humano, que era un ser distinto y creado a la imagen de Dios, pero con la capacidad de recibir más plenamente el carácter de Dios que otras criaturas, serafines y querubines, que eso lo hablamos la semana pasada, cuando el hombre cumpliera ese propósito de revelar el carácter de Dios tan plenamente, era imposible después de eso que el pecado entrara. Pero ¿qué pasa? Como el pecado entró, entonces vino el plan B, que entonces que fue también hecho desde antes de la fundación del mundo, que era a través de Cristo. Correcto. Consejo Pero de paz. entonces ya sabemos que la gloria de Dios es el carácter de Dios. Entonces en el Apocalipsis capítulo 18, para entrar directamente en ese tema, dice la Biblia, en términos de lo que estamos hablando en el contexto del fin de la gloria de Dios, porque acuérdate que dice, porque dice que es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios cuando se une a la persecución con la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde se une este tema. Isaías Porque la 60 gloria dice. de Dios es el carácter de Dios. Amén. Entonces, nota lo que dice el Apocalipsis 18. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, también teniendo grande potencia, y la tierra, o sea, todo el globo, fue alumbrada de su gloria. O sea, de su carácter. Isaías 60, Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia, lo que tú estuviste leyendo Apocalipsis 17, refiriéndose al Vaticano. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, o sea, al ver la parte económica de la tierra, se han enriquecido a las potencias de sus deleites. Y oí otra vez otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas de sus plagas. Fíjate entonces que aquí el carácter de Dios se une, ¿verdad?, con esa cuestión de la gloria de Dios, porque el carácter de Dios va, pero entonces a haber un grupo, que son el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice el versículo 1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos sobre la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo sello el Dios vivo, y clamó a gran voz de los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios, de nuestro Dios, en sus frentes. Entonces ahí empieza a hablar de los 144. Déjame decir esta partecita para contexto, porque hay que ponerlo en contexto. Vamos a poner eso ya mismito en esa situación. Vamos a poner esto claro. Que, número 1,
Número uno, los 144,000, para que sepan bien claramente, nosotros vamos a demostrar en las próximas semanas que es un número literal, no es un número simbólico. Y la gente piensa de que los únicos que se van a salvar son 144,000. Eso es falso. La Biblia habla de una gran muchedumbre y también habla de unos 144,000 van a cumplir ese propósito que no cumplió Adán y Eva, de revelar más plenamente el carácter de Dios que otra criatura creada por Dios. Y los 144,000 lo van a aprobar. Por lo tanto, es un número literal que va a probar, que va a dar un fuerte pregón, que va a hacer algo que nadie ha hecho a través de la historia. Y estamos adelantando, ¿verdad?, el desenlace, porque vamos a ir probando cada uno de estos postulados bíblicamente. Los 144,000 no son simbólicos, son literales y van a cumplir el propósito de Dios en el hombre, en la creación. Amén. Y por eso es, y no son los únicos que se van a salvar. Habiendo dicho eso, entonces yo le hablo el foro a Mario y a Santos para que entonces abundemos más claro. Y quise ir al final, en vez de hablar y llegar a la conclusión de que son literales, quise mencionar desde el principio eso, para luego empezar a probar esos hechos y otros más que tú mencionaste, Mario. De hecho, cuando se habla de los 144,000, el capítulo 7 es la respuesta a una pregunta que se queda en el aire en el capítulo 6. Eso es. Cuando se desata los 7 sellos, nos damos cuenta que estamos viviendo a la altura del 6º sello de Apocalipsis. El 6º sello de Apocalipsis, que declara Apocalipsis capítulo 6, cuando declara allí: miré cuando abrió el 6º sello y aquí con un gran terremoto, el sol se puso como negro, como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahí, estos eventos proféticos, sabemos que tuvieron su cumplimiento histórico, aunque posteriormente se van a repetir unos eventos rápidos, una sucesión más rápida, como declara el libro de Joel, relacionado con estos eventos rápidamente en el tiempo final, bien al final de los tiempos, cercano a la venida de Cristo. Pero el 6º sello sigue diciendo: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los mercaderes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, el 6º sello concluye con la segunda venida de Cristo. Todavía yo no he visto las islas desaparecer, ni los montes desaparecer, ni la gente corriendo a las cuevas y al momento escondiéndose, ni el cielo abriéndose todavía. O sea que el evento concluye con la aparición del que viene sentado en el trono, que es nada más y nada menos que Cristo con todo su ejército celestial. Amén, ahora, en relación a ese evento, es tan grande y tan magno el evento que Juan se impresiona y tira una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El evento es tan grande que ¿quién podrá sostenerse en pie? De hecho, esa pregunta la hace la gente, todo el mundo lo hace, y prefieren irse por la tangente y poner en duda lo que Dios ha dicho antes de razonar y con juicio analizar la promesa que Dios dejó en el capítulo 7. Exacto. Entonces, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Va a haber un pueblo que va a estar en pie. Exactamente. Entonces, en el capítulo 7, antes de ir al 8, ¿verdad?, que empieza a desatarse los eventos y las trompetas y todos los eventos finales que van a desatarse y las plagas, Dios en el capítulo 7 muestra a alguien que va a estar en pie. Y empieza a describirlo en el capítulo 7, donde aparece la visión de Juan que le indicando que él ve esto, donde él ve a los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos sobre los 4 ángulos de la tierra. Sabemos que los vientos son desastres, destrucción, calamidades que vienen para la tierra. Entonces Dios ¿verdad?, Dios le muestra a Juan a esta visión donde los ángeles, alguien sube desde el nacimiento del sol y le ordena a estos ángeles: un momento, no hagáis daño a la tierra y a los árboles, ni a la mar, ni a ninguno, ni a los hombres, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Entonces dice que este ángel, este mensajero que sube desde el nacimiento del sol, dice que tenía el sello del Dios vivo.
Hay que ver entonces qué es el sello del Dios vivo, quién es este ángel, quién es el que sella y quién es el que ordena a los 4 ángeles que se detengan y que cuando termine esa obra de sellamiento se le ordena a los ángeles para que suelten los vientos y el capítulo 8 empieza a correr en la profecía bíblica y se desaten los vientos y se desaten los eventos de las trompetas y los eventos finales que están marcados ahí y termine entonces ese grupo, ¿verdad? Dando la gloria y la honra a Dios, vindicando el nombre de Dios, vindicando la ley de Dios, vindicando el plan de salvación, vindicando a Cristo en la cruz del Calvario, vindicando su victoria y dándole la batalla a la bestia, a su imagen, a su número y su marca. ¿Ve? Así que nada más y nada menos tenemos ante nosotros un cuadro profético de un capítulo 7 que no puede pasar por alto, porque ese capítulo 7 está dedicado a la última generación que estará para el tiempo del fin, a los cuales yo le llamo los vencedores del Cordero. Amén. Que estarán en pie para dar la batalla contra todos los enemigos y todas las legiones satánicas que se habrán de desatar contra este pueblo. Y está implícito en ese pasaje que acabas de leer, el hecho, fíjate que dice que no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos. En otras palabras, nadie, ningún ejército terrestre, ni de extraterrestres, ni de ovnis, ni de UFO, ni reptiliano, ni en combo, ni en individual, ni en una forma, van a poder impedir que Dios cumpla su propósito y su palabra. Sellar a un pueblo que confió en Él. Y que está garantizado en la palabra de Dios que van a ser vencedores. Eso es así. Porque en esa batalla de ese grupo finalmente que se desata esa guerra contra ellos, finalmente el capítulo termina diciendo que Dios interviene en la batalla. Amén. El Apocalipsis declara que Dios interviene en la batalla, en la 7ª trompeta, en la 7ª plaga, Dios interviene tirando granizo como lo hizo con Císara en el valle de Jezreel. Granizo del cielo, la 7ª plaga cayendo sobre los habitantes de la tierra que deshonraron a Dios y deshonraron su ley, protegiendo a este pueblo dentro de su poder divino en plena acción, en plena guerra ante un mundo que se ha rebelado contra Dios y su palabra y contra todas las autoridades más poderosas que se van a desatar en la tierra, contra la bestia, contra su imagen, contra su número, su marca y todas las legiones, contra Illuminati, masones, todas las entidades secretas, todas las legiones infernales manifestada, incluso abierto el pozo del abismo, como habla la 5ª trompeta, cuando se desatan esos demonios. Así es, cuando se desatan los demonios que están en prisiones ocultas, todavía encerrados para ese tiempo final, para el juicio que comenzó, como lo predicamos aquí con el Evangelio Eterno en 1844, esa primera fase de juicio investigador, esa fase que va a venir de juicio posteriormente cuando Cristo venga a dar su obra, y la tercera fase después del milenio. Todo eso que está manifestado en la profecía se va a desatar, y esas legiones infernales que van a salir a atacar a los hombres de la tierra, a atacar al pueblo de Dios, van a ser derrotadas con el poder de Dios, y ese pueblo que tendrá una característica tan y tan gloriosa y tan grande que van a permanecer vivos para verlo venir en gloria, y la Biblia le llama que serán reyes y sacerdotes con Dios en la santa ciudad. Y la sinagoga de Satanás va a tener que postrarse ante ellos. Y está profetizado también ahí mismo en Apocalipsis que exactamente la sinagoga de Satanás se postrará delante de ellos, por cuanto dice Apocalipsis, por cuanto guardaron mi palabra, guardaron mis estatutos, yo haré pacto con vosotros, y yo te digo que yo te protegeré de la hora suprema que vendrá a esta tierra, y haré que la sinagoga de Satanás adore a vuestros pies. Tú sabes que leí una cita esta semana, Julián. Ajá. Un libro que compré nuevo del Espíritu de tiempo de los tiempos del fin. Dice que cuando Dios da un mandato a sus ángeles, mira, esos ángeles en su ejecutor son omnipotentes. Eso dice esa cita, Julián. Indestructible. Y eso mismo Dios lo va a hacer con los hijos que sean fieles. Sí, van a ser intocables, indestructibles. No, es que cuando Dios sella ese pueblo, cuando la Biblia me presenta, pero es que es importante estudiar esto, amado amigo que me escucha, ese sellamiento final de ese Apocalipsis 7, el propósito es que Dios va a sellar a ese pueblo con el fin de ser vencedores. No habrá plaga, no habrá poder, levantarán espadas contra ellos, levantarán balas contra ellos, nada se va a volver como paja en las manos de ellos, nada los va a tocar. De la gloria de Dios. Entonces no entendemos eso, lo que pasa es que no entendemos lo que es ser partícipes de la gloria de Dios cuando se manifieste todo eso que tú has descrito tan claramente. Mira, nosotros vamos a entender cosas que no entendíamos antes. O sea, que lo que pasa es que a través de los años y las décadas se ha hablado mucho de la persecución,
y la gente y se ha apartado muchas veces los mensajes cristocéntricos. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe. Amén. No es solamente decir caída de la Babilonia, o sea, Exactamente, y el plan de entonces le salvación. hemos dado más énfasis Y a una conocer a área Dios, y a la hermano. otra. Entonces se habla mucho de la persecución, pero no hemos hablado de lo que la gloria de Dios va a hacer Amén, y eso mediante este grupo en particular. Y también tenemos que entender que ese grupo sale del zarandeo que ocurre a consecuencia de que el juicio comienza con la casa de Dios. Exactamente. Entonces, estas Sí, pues, situaciones hay que de la ley entenderlo, dominical exacto. y estas Hay que otras entender el cosas, sello y no de estoy, Dios vivo y no todas estoy estas diciendo que la preparación es cuando venga la ley dominical, por favor. Que hacerla ya, eso ayer hay que eso hace hacerla. tiempo. Ayer había que Pero lo hacerla. que quiero decir es que Dios ha puesto un límite. ¿Me entiendes? Dios ha puesto un límite. Mira, cuando este límite llega, mira, como cuando Estados Unidos haga la ley dominical, se acabó la misericordia para Estados Unidos como nación. Exactamente. Entonces lo que viene es una ruina terrible. Entonces Dios ha establecido unos días que nosotros desconocemos, incluso para el pueblo de Dios. Yo entiendo y estoy claramente convencido, ¿verdad? Y lo digo aquí en público. Todo indica que el juicio de los vivos está vigente. O sea, no sabemos cuándo comenzó, Pero debe ¿verdad? estar Y ya ahí tampoco corriendo. cuándo va a terminar. Pero claramente todo Estamos viendo indica, y todo la atrás. semana pasada leímos Sofonías capítulo 1, donde se veía la unión del juicio de la iglesia con primera de Pedro 4, o segunda de Pedro, primera de 4:17 creo que era. 4:17, sí. Junto con Sofonías capítulo 1, versículo 18 y 9 al 20, donde habla del juicio de Jerusalén. Claro, y Ezequiel 9. Versus el juicio a los juicio que por llevan el casa. dinero. Y empieza por casa. O sea que todo indica, y yo quiero quedar claro, mis hermanos, y quede claro, si usted entiende que estoy mal, pues está bien, está mal. Mira, ¿verdad? Yo lo digo porque eso es lo que yo he visto proféticamente. Yo entiendo que el juicio de los vivos comenzó. O sea, ¿cuándo? No sé, porque no sabemos esas fechas. Pero es claro que Dios está pasando juicio y los que quieran escuchar por qué llegamos a esta conclusión, los invito a que pidan el mensaje de la semana pasada, donde entramos en esa área. No queremos seguir entrando en lo mismo porque entonces Claro, el tiempo claro. nos traiciona. Eso sí. Nosotros estamos empezando con las características, con ya las de características de este pueblo vencedor. Exactamente. Yo le Entonces, llamo si los estamos- vencedores del Cordero. Por eso es que la iglesia ahora mismo en San Antonio, Texas, va a pasar por, está por unos factores decisionales tremendos. Congreso mundial, exactamente. Este Congreso Mundial. El destino que está en juego. Sí, está en juego. Y entonces fíjate que está ocurriendo a la misma vez los avances del papado con Estados Unidos, la situación esta que leí de la bula, todo esto del protestantismo y la unión total, y las Naciones Unidas envueltas, que no hemos hablado mucho de las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas está unida totalmente Claro, y el papado claro es quien que sí. dirige todo Sí, esto. exactamente. Cuando tú pones todas estas cosas juntas, tú te das cuenta que el tiempo se acabó. O sea, por eso es que nosotros le estamos diciendo aquí al pueblo, mira, despertad, pueblo de Dios, y mira, esto se acabó. Sí. Nosotros estamos diciendo a través de los años de que esto estaba ocurriendo y nos han visto con la misma energía diciendo esto, pero hermanos, jamás en la vida nosotros habíamos visto en los 28 años que llevamos Imaginado, casi, Julián. jamás Y que vamos a esto- estar viviendo, viviendo esto básicamente, aquí. viviéndolo en Y le estamos presencia, haciendo un carne llamado propia. a la iglesia y a los hermanos pentecostales y testigos de Jehová y mormones y metodistas y evangélicos y a todos los hermanos protestantes. Hermanos, recuerden por qué Martín Lutero protestó. Recuerden la razón por la cual todas estas personas, incluso muchos de estos reformadores, dieron la vida. Roma no ha cambiado nada. Exacto. Roma sigue igual. Lo único que es que Roma no tiene el poder ahora de mandarte a la hoguera, pero dice la Escritura que lo va a tener por un tiempo. Entonces, pero su tiempo va a ser limitado. Va a ser limitado su tiempo. Es más, perdona que te diga esto, antes de que se me olvide, que se me vino ahora. El Papa Francisco le está dando un tiempo a los protestantes de tiempo de gracia. Pues yo quiero que el Papa Francisco sepa que Dios le dio un tiempo también a él. Exactamente, tiene un tiempo. Y que Dios va a intervenir. Eso fue lo que dijo ahorita. Claro, Sí. claro que sí. Él tiene su tiempo marcado también. Y de hecho, Como es le pasó al interesante. faraón. Mira, amigo que me escucha, ¿sabe por qué ellos no han podido ejecutar todo lo que tienen Porque planeado? Dios no se lo ha permitido. No se lo ha permitido y no han logrado el poder militar que necesitan para Por imponer eso. lo que tienen que hacer. Ah, sí. Y la nación norteamericana es la nación de la profecía que le va a dar la autoridad al papado para que el mundo le adore, porque ellos tienen el poder militar en todas partes del Exactamente, mundo. esa es la unión. Eso es lo que está buscando el papado, porque no tiene el poder militar para Exacto. gobernar el mundo. Y con Cuando- Estados Unidos es que lo va a lograr. es que lo va a lograr. Por un tiempo. Por un tiempo, exactamente. Y Dios va a porque, intervenir. es correcto. O sea, por eso es que lo estamos diciendo. Mire, no, si usted no nos quiere creer, yo te voy a decir en esta mañana,
espéralo porque vendrá. Como dice Habacuc, Habacuc también declara el profeta, dice, de aquí a poco vendrá el que ha de venir. Lo creas o no, espéralo porque vendrá. Pero solo estamos viviendo, y no tardará, exacto. Pues mira, estamos viviendo, aún la iglesia de Dios, el pueblo adventista que me escucha, estamos viviendo en una raspante apostasía también, que se ha metido dentro de la iglesia, de tal manera que estamos viviendo tiempos solemnes, y es hora de que nosotros tomemos la bandera y el estandarte de la palabra de Dios, porque por eso no quiero dejar pasar por alto 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que quiero leer este verso, porque si no, como digo yo, un infarto me va a dar si no lo digo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermano, que estas cosas no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por cosa que se aferra como fuera de lo que Dios ha establecido, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie dude esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, haciéndose Dios y objeto de adoración. O sea, no, el Señor no viene antes sin que ocurra la apostasía, y por eso es que en este Congreso Mundial que va a haber en San Antonio, Texas, se está jugando la vida, en las próximas 2 semanas, el destino de la misma iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que ha levantado la verdad y que los mismos católicos y el mundo protestante reconoce, como le leí ahorita, que son los únicos consistentes protestantes verdaderos con la palabra de Dios. Toda apostasía y toda cosa que se está manifestando y que va en contra de la palabra de Dios, que está entrando y dogmatizando nuestra iglesia y cambiando nuestros principios y nuestros fundamentos, que están siendo tocados, se están poniendo en juego, y lo que va a hacer que el papado tome la autoridad para manifestar su poder es cuando la iglesia entre en una apostasía tal y le entregue se les ponga una división de tal manera que entonces el romanismo diga, ya esta gente se dividieron, ya esta gente está dividida, ahora los poquitos que quedan, lo que tenemos que darle es, mira, muerte, básicamente, vamos a eliminarlos porque son poquitos. Porque a los otros ya los tenemos en la mano, ¿ves? Entonces así que en este Congreso, si eso se llega a dar, ¿ves? Si eso se llega a dar, entonces en septiembre, cuando Francisco venga a América, al Congreso, a las Naciones Unidas, a hablar al Congreso de las Naciones Unidas, pues va a estar en Nueva York hablando primero allá a las Naciones Unidas y después va a Filadelfia y va al Congreso. Los tendrá en la mano para entonces él poner el domingo, el día familiar y todo lo que tienen planificado, la agenda completa y el combo completo, porque ya los que se le están oponiendo, que son la iglesia adventista, están debilitados. Lo tenemos ya de la otra mano. Así que eso es lo que viene, amigos que me escuchan. Por lo tanto, repitiendo las palabras de alguien que aprecio como mi papá, Pastor Ernesto Santos, nota lo que dice Joel capítulo 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá? Escucha, adventistas de séptimo día y cristianos que me oyen, y los que no lo son. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová nuestro Dios? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová tu pueblo, y no pongas en oprobio tu herencia para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios?
Hermanos, por eso es este importante. Congreso, el destino está en juego. Está en juego. Y Ezequiel lo declara. Ezequiel dice claramente que la marca, el sello de Dios va a ser puesto sobre los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en su santuario, o sea, en su pueblo. Fíjate. Ese es el llamado. O sea, no podemos descartar de que los 144,000, que es el pueblo vencedor de esa última generación que va a estar luchando contra todos estos poderes, no podemos descartar el hecho de que el diablo se quiere meter y se ha metido dentro del verdadero pueblo de Dios para que el pueblo, estando ya en el valle de Sitín, básicamente para cruzar el Jordán, en la frontera, va a ser lo que pasó con el Israel antiguo, que se contaminó de pecado. Fíjate si el Vaticano sabe la cuestión de la Iglesia Adventista y otras, que en el libro de Malachi Martin, en la página 285, 286, en el plan papal que aparece allí en el libro de Las llaves de esta sangre, dice lo siguiente: en el segundo salón de operaciones de los globalistas provincianos, así que nos llaman, un conjunto de mapas y maquetas de acciones compartidos por varios grupos de cristianos, dice las sectas adventistas, bautistas y evangélicas, y no cristianos, y los no cristianos, o sea, dice las sectas adventistas, los bautistas y los evangélicos, y luego dice, y no cristianos, cristianos científicos, testigos de Jehová, mormones y unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente política ni el extremo revolucionario. Entonces luego dice más abajo, la mayoría de los grupos se dedica oficialmente a una labor misional muy activa y con muchos recursos, en lo que compiten con los intentos misionarios católicos romanos. Cada uno de ellos tiene una oposición, mira una oposición profundamente arraigada, que equivale a una enemistad fomentada contra todo lo que representa a Juan Pablo como eclesiástico y como geopolítico. A pesar de las mutuas diferencias, por ejemplo, entre la iglesia cristiana adventista y la iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día, Lo dice claramente. este es un jesuita que está escribiendo, ¿verdad? Están todas unidas en la oposición a Roma como la ramera roja del Mediterráneo. Y con pocas excepciones aceptan la moderna interpretación norteamericana del muro que separa la iglesia y el Estado. Esa obligación, llevado al extremo, no solo aparta a los minimalistas, nos llama minimalistas, de Juan Pablo, los pone en contra de él también. O sea que el Francisco sabe eso. Y aquí, en la página 215, vuelvo y repito que la leí ahorita, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Ni todas sus entidades económicas y todas las cosas que ellos quieren establecer. Pero Dios tiene una esperanza, como declara el libro de Joel, capítulo 3 y verso 16, dice, y Jehová bramará desde Sión, estamos hablando de la Sión celestial, amén, y dará su voz desde Jerusalén, la Jerusalén celestial que habrá de descender desde los altos cielos, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén. Entiéndase, el pueblo Israel espiritual de Dios que tanto hemos descrito aquí. Amén, gloria a Dios. De hecho, tenemos al pastor Rosales en la línea. Sí, pastor, adelante, sí. Julián, qué maravilloso. Estoy tan contento por lo que están diciendo. El católico y cualquier denominación, como dijo Julián, que escuche esto, se lo estamos diciendo por amor. Yo también nací en la iglesia católica. Mi familia fueron católicas y le doy gracias a Dios por la luz admirable que me ha presentado la iglesia remanente con estos temas que nosotros nos sentimos orgullosos de esta verdad. Y le digo más, hablando de los 144,000 que ustedes hablaron, todos podemos ser de ese número. Y le digo, muchas veces creemos que los 144,000 nunca pecaron. No, el desear a toda la gente. Y la primera visión de Ellen G. White, en primeros escritos dice que los 144,000 fueron escogidos y elegidos porque también ellos habían pecado mucho y por haber pecado mucho se les había perdonado mucho y llegaron a amar mucho al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que el que piensa que los 144,000 nunca pecaron están totalmente equivocados. Nosotros podemos ser, sea católico, sea pentecostal, aunque si conocemos la verdad, obedecemos la conciencia, como dijo Julián Cano, la conciencia es importante. Dice la sierva del Señor, el mensaje selecto, mente, carácter y personalidad, en el primer capítulo dice ella, el que después de oír la verdad se aparta de ella porque aceptarla retardaría su éxito en los negocios, se aparta de Dios y de la luz.
vende su alma en un mercado barato. Su conciencia siempre será indigna de confianza. Ha hecho un pacto con Satanás al violar su conciencia, la cual, si hubiera permanecido pura y recta, le habría sido de mucho más valor que el mundo entero. Amén. El que rechaza la luz participa del fruto de la desobediencia, como le ocurrió a Adán y Eva en el Edén. Claro que sí. Hermanos queridos, Amén. este programa La Biblia, que por años tras años, con un puro amor, le está diciendo a los adventistas en primer lugar, que si ha llegado el momento de orar y ayunar, como Dios Santo Padre, este combo de siervos de Dios, que han dado la verdad presente en primer lugar para la iglesia, si ha llegado el tiempo, una semana antes del Congreso Mundial, de decirle a los pastores en Puerto Rico y a nivel mundial que es momento de tirarnos, especialmente los ministros, al altar y decirle a la congregación, vamos a tirarnos de rodillas. Amén. Porque llegó un momento, no podemos estar jugando el asunto de iglesita. La iglesia está en peligro de llegar a la apostasía más grande y no podemos callar. Gracias, Julián, gracias, Santos Vázquez, y gracias, mi querido amigo Mario Río, porque ustedes están hablando con amor, haciendo un llamado que podemos ser de los 144,000. Sí, dice señor. la sierva del Señor que cuando venga el final de la victoria, donde ya termina el conflicto, dice que habrán cerca del trono aquellos que le sirvieron a Satanás con fervor, pero se arrepintieron a tiempo y estarán al lado del trono. Sí, señor. Eso es así. Sí, señor. Son los... Exactamente. Usted puede ser. Claro. Son así le llaman. Exacto, así le llaman los tizones arrebatados del fuego, incluso y aquellos que se vayan en contra de lo que han aprendido y han creído y han como una verdad presente. El mismo Jeremías, Dios le dice que Dios dice a través de Jeremías que a estas personas que abandonan ese primer amor y esa fe, dice, yo los escribiré en el polvo de la tierra. Dice Jehová en Jeremías 13:17, en el polvo de la tierra estará escrito su nombre. Así que muchas gracias.